Buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Nuria Mayor y soy la coordinadora del grupo número 5 y en esta ocasión les hablaré sobre las generalidades de las especificaciones de los procesos. Podemos decir que las especificaciones de procesos son descripciones detalladas de cómo funciona cada parte de un sistema. Es decir, explican qué datos entran, qué operaciones se realizan y qué resultados se obtienen al final. En palabras simples podemos decir es como que si fueran una receta que te dice qué ingredientes usar, qué son las entradas, qué paso a seguir, qué es la lógica del proceso y qué producto final obtendrás, que son las salidas. Estas especificaciones también se llaman mini especificaciones porque cada una describe un proceso pequeño dentro del sistema total. Se aplican en cosas como los diagramas de flujo de datos, en los métodos de clase de datos, de diseño orientado a objetos o en los casos de uso que describen las funcionalidades del sistema. ¿Cuáles son sus objetivos? Reducir la ambigüedad del proceso, obtener una descripción precisa y validar el diseño del sistema. Las especificaciones tienen tres grandes objetivos principales, los cuales son que buscan reducir la ambigüedad del proceso. Esto quiere decir que ayudan a aclarar exactamente cómo funciona cada parte del sistema, evitando confusiones o interpretaciones distintas. También sirven para detectar y documentar áreas imprecisas donde tal vez falte la información o hay errores. Las especificaciones buscan obtener una descripción precisa. Gracias a eso, los programadores y diseñadores pueden entender exactamente qué es lo que deben de hacer, cómo deben de comportarse el sistema y qué resultados se esperan. Es como dejar instrucciones claras para que todos trabajen en la misma dirección. Y por último, sirven para validar el diseño del sistema. Esto significa que deben comprobar que cada proceso tenga todas las entradas necesarias y que produzca las salidas correctas. De esta manera se garantiza que el sistema esté bien diseñado antes de programarlo. Casos en que no se requieren especificaciones. Son procesos simples de entrada o salida física de lectura o escritura. Se trata de validaciones simples de datos y se usa código preexistente como funciones, métodos o bibliotecas. Ahora bien, no siempre es necesario hacer una especificación detallada, ya que hay casos donde el proceso es tan simple que no hace falta documentarlo tanto. Por ejemplo, cuando solo se trata de una entrada o salida física, como leer un dato o imprimir un reporte. Cuando el proceso es una validación muy sencilla, como verificar si un campo está vacío, o cuando se usa código que ya existe como funciones o librerías que ya están probadas y documentadas. En esos casos se puede omitir la especificación para ahorrar tiempo. Formato de especificación de proceso. Ahora hablemos del formato que debe tener una especificación de proceso. Normalmente incluye varios puntos como ser número o ID de proceso, el cual corresponde al número en el diagrama de flujo de datos. Nombre de proceso que explica brevemente qué hace. Una descripción corta de su función o propósito. Flujos de entrada y salida que deben de coincidir con el diagrama y con el diccionario de datos. Tipo de proceso, es decir, si se realiza por lotes, en línea o de manera manual. Referencia a código existente si el proceso utiliza algo que ya está programado. Descripción de la lógica del proceso, escrita en lenguaje natural para que cualquiera pueda entenderla. Reglas de negocio, donde se definen las condiciones, las acciones, restricciones y las fórmulas que se aplican. A veces para hacerlo más visual se utilizan tablas o árboles de decisión, que lo estaremos viendo más adelante.
Finalmente, se anotan problemas o dudas pendientes que se pueden resolver más adelante con entrevistas o reuniones. Este formato permite que todas las especificaciones sigan una estructura clara y fácil de entender. Importancia de las especificaciones. Aseguran coherencia entre los diagramas, el diccionario de datos y el diseño. Facilitan la comunicación entre analistas, programadores y usuarios. Permiten un control y validación más preciso del sistema antes de su implementación. Las especificaciones de procesos son muy importantes porque aseguran coherencia entre los diagramas, el diccionario de datos y el diseño del sistema. Esto evita contradicciones o errores. Facilitan la comunicación entre analistas, programadores y usuarios. Todos hablan el mismo idioma y entienden exactamente qué debe de hacer el sistema. Y además permiten un control y validación más preciso antes de implementar el software. Gracias a ellas se pueden detectar errores o inconsistencias antes de empezar a programar, lo que ahorra tiempo y dinero. En resumen, las especificaciones de los procesos son como el corazón de un buen diseño de sistema. Sirven para documentar, aclarar y validar cómo debe de funcionar cada parte, asegurando que todo el equipo trabaje de manera organizada y sin confusiones. Podemos decir que las especificaciones son el puente entre el análisis y la programación porque conectan las ideas con el código real. Y gracias a ellas los sistemas se desarrollan con mayor calidad, menos errores y una comunicación más efectiva entre todos los involucrados. Buenos días, el día de hoy pues yo les voy a hablar sobre el tema del español estructurado. Este tema trata de cómo organizar instrucciones o pasos de un proceso de forma muy clara, muy ordenada, para que las personas puedan entender y puedan seguir sin confundirse. En otras palabras, el español estructurado nos enseña a pensar y a escribir de una manera lógica, con un inicio, un desarrollo y un final. Su propósito es que todo tenga un orden y que no haya confusiones y que cualquier persona pueda leer o escribir o escuchar estas instrucciones, puede entenderlas y también puede aplicarlas fácilmente. Para escribir este español estructurado se utilizan 4 tipos de estructuras. Una es la secuencial, la otra es la de decisión, la de casos y la de interacción. Pero para esto se necesitan palabras claves, las cuales ya conocemos, que es la if, else, do while y otras palabras más. Estas pues nos ayudan a mostrar las decisiones o repeticiones dentro de un proceso. Todo se organiza con sangrías o niveles para mostrar un orden de las acciones. Es importante tener en cuenta que si usamos mayor que o menor que o igual a que, hay que tener cuidado, porque por un pequeño error puede cambiar todo y el proceso pues no tendría sentido. Aquí vemos un ejemplo de cómo se usa el español estructurado. Se muestra el proceso de cómo una empresa maneja lo que es la reclamación. Primero, pues se va a revisar si el solicitante ya ha presentado una reclamación. Segundo, si no, pues se va a crear un nuevo registro. Tercero, pues se va a revisar lo que son los totales del año, se revisa lo que es el tipo de póliza, se va a aplicar un deducible y se va a calcular un copago. Al final, pues se va a emitir un cheque. Si el solicitante recibe el dinero, se imprime un resumen y se va a actualizar todas las cuentas. Lo importante de este ejemplo es que todo sigue un orden, paso a paso y sin confusiones, como lo habíamos dicho anteriormente. Pues así es como funciona el español estructurado. Pues primero se analiza, luego se va a decidir y finalmente pues se va a actuar. En esta parte pues se relaciona mucho con lo que es los programas de una computadora, en los programas reales, por decir así. Pues porque todo programa se va a utilizar y se va a basar en 3 estructuras: la secuencia, la de selección y la de interacción. Hay un diccionario que nos ayuda a definir el tipo de estructura de cuál se va a necesitar. Por ejemplo, si los datos son simples, se va a usar la de secuencia. Si hay decisiones que tomar, se va a usar if, else. Y si hay algo en los datos que se va repitiendo, se va a usar el do o el do while. Ahora les voy a hablar sobre las oportunidades de consultoría de este tema. La primera consultoría trata de una empresa llamada Kitchen Kabult. Esta vende utensilios de cocina por medio de internet o por correo. Aquí se analiza cómo se van a manejar los pedidos incompletos.
Primero se va a revisar si el pedido está completo. Si no, pues se va a enviar un aviso al cliente. Pues esto va dependiendo del tiempo que ha pasado. Lo que yo entiendo es de que esta consultoría muestra cómo se usa el pensamiento estructurado de una empresa, que se usa de orden lógico, como lo habíamos hablado anteriormente, de una manera organizada y clara también. Es decir, si el pedido está completo, elimínalo. Si no, pues se va a enviar un aviso. Y si pasa mucho tiempo, se va a actuar de otra manera. Esto es un español estructurado, es otro ejemplo. Se va a actuar de otra manera. Esto es un español estructurado, es otro ejemplo. En la segunda consultoría se llama consultoría para amasar. Aquí se pide reescribir el proceso de pedidos incompletos. Aquí vamos a usar un español estructurado, pensar pero cómo cambiaría si en lugar de un correo tradicional fuera un correo electrónico. Bueno, en mi opinión es que esta consultoría busca que aprendamos a aplicar ambos métodos pero en distintas situaciones. Yo digo que aunque cambie el correo, el proceso siempre va a ser igual. Siempre va a tener el mismo orden de revisar, de decidir y de actuar. Esto demuestra que el español estructurado no solo se usa en programación, sino que también se utiliza en el tipo de trabajos. Bueno, ya para terminar con este tema, quiero agregar mi punto de vista sobre lo importante que es aprender el español estructurado. A veces uno piensa que con solo usar programación o una materia técnica lo está manejando correctamente, pero en realidad no es así, ya que esta se puede aplicar en muchas cosas de la vida diaria. Por ejemplo, cuando uno organiza sus tareas, o hace una lista, o planea algo, siempre sin darnos cuenta vamos a utilizar el pensamiento estructurado. Primero, pensamos en qué se necesita. Luego, qué se va a hacer. Y tercero, cómo se va a hacer. Esto es lo mismo que en un programa. Siempre hay un orden, una condición, un paso a seguir. En el caso de las empresas que vimos anteriormente, de las consultorías, esta es muy buena para tomar decisiones. Es más rápida para evitar errores. Y si todo está bien definido, pero ¿qué pasaría si todo no está definido? El trabajo se volvería más complicado. Por ejemplo, si una empresa tiene un procedimiento claro para los pedidos incompletos, como en el caso de Kitchen Kabul, se evitan confusiones. Y si este proceso se pasa al correo electrónico, como en el caso de la segunda consultoría para amasar, todavía podría mejorar más. También pienso que el español estructurado nos ayuda a pensar con más lógica, no solo a escribir mejor. Nos enseña a cómo analizar, a buscar soluciones ordenadas sin saltarnos los pasos. Y eso es algo que en la vida profesional sirve muchísimo. Necesitas una organización y claridad en cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto, no podemos iniciar con el final. Tenemos que seguir una secuencia, tomar decisiones cuando sea necesario y repetir lo que haga falta hasta lograr los resultados correctos. Eso básicamente es aplicar el español estructurado. En conclusión, el español estructurado es una herramienta que no solo sirve en la programación, sino que también en la vida real. Nos enseña a planificar, nos enseña a analizar, nos enseña a actuar con lógica. En las consultorías 9.1 y la consultoría 9.2 son un claro ejemplo de cómo seguir el pensamiento estructurado, ya sea para resolver problemas o mejorar procesos. Muchas gracias, los dejo con mi compañero. Hola compañeros y licenciada presente, mi nombre es Héctor Bermúdez y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante dentro del análisis y diseño de sistemas, las tablas de decisión. Este tema es muy fundamental porque nos ayuda a representar de manera clara y lógica todas las combinaciones posibles de condiciones y acciones dentro de un proceso. ¿Qué son las tablas de decisión? Las tablas de decisión son una herramienta utilizada por los analistas de sistemas para documentar y analizar reglas de negocios complejas.
y para garantizar que no se omitan casos importantes. En palabras simples, una tabla de decisión muestra que debe pasar en un sistema dependiendo de diferentes condiciones. Por ejemplo, si un cliente cumple con ciertos requisitos, se le puede aprobar un préstamo o aplicar un descuento según las reglas que estén definidas. Lo que hace especial a una tabla de decisión es que une todas las posibles combinaciones de condiciones y acciones que deben tomarse en un solo cuadro. De esta forma, se eliminan dudas, contradicciones o errores en las tomas de decisiones dentro de este sistema. En el contexto de análisis y diseño de sistemas, estas tablas sirven para estructurar la lógica del proceso, asegurando que cada entrada tenga una salida correcta. De acuerdo con las reglas del negocio, estructura de una tabla de decisión. Las tablas de decisiones tienen una estructura muy clara y ordenada, que generalmente está compuesta por 4 partes principales. Como primera parte, en el contexto de análisis y diseño de sistemas, estas tablas sirven para estructurar la lógica del proceso, asegurando que cada entrada tenga una salida correcta. De acuerdo con las reglas del negocio, estructura de una tabla de decisión. Las tablas de decisiones tienen una estructura muy clara y ordenada, que generalmente está compuesta por 4 partes principales. Como primera parte tenemos las condiciones. Son los factores o preguntas que afectan una decisión. Por ejemplo, el cliente tiene buen historial crediticio o el monto que de la compra supera los 5.000 empiras. Como 2 tenemos acciones. Son las respuestas o actividades que deben ejecutarse dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, aprobar el préstamo, dar un 10% de descuento o rechazar la solicitud. Como 3 tenemos reglas. Presenta las combinaciones posibles entre condiciones y acciones. Cada columna de la tabla representa una regla específica que indica qué acción corresponde a una combinación determinada. Como 4 tenemos resultados. Son las decisiones finales que se obtienen al aplicar las reglas, es decir, lo que realmente ocurre en el sistema cuando se cumplen ciertas condiciones. Esta estructura ayuda a mantener claridad, orden y consistencia en el proceso de análisis. De hecho, en el libro de Kendall y Kendall se resalta que las tablas de decisión aseguran que no se omitan escenarios posibles y permitan visualizar todas. Y Kendall se resalta que las tablas de decisión aseguran que no se omitan escenarios posibles y permitan visualizar todas las opciones que el sistema debe manejar. Ventajas del uso de las tablas de decisión. El uso de las tablas de decisión ofrece muchas ventajas dentro del análisis del sistema. Entre las más importantes podemos mencionar: número 1. Facilitan la representación de decisiones complejas. Estas ayudan a comprender de forma clara cómo funcionan las reglas del negocio, incluso cuando hay muchas combinaciones de condiciones. Como 2. Aseguran consistencia y precisión. Estas permiten que las mismas condiciones siempre produzcan las mismas acciones, evitando contradicciones. Como 3. Reducen errores y ambigüedades. Al estar todo documentado de forma visual y estructurada, se disminuye el riesgo de interpretaciones erróneas o casos olvidados. Como 4. Mejoran las comunicaciones entre analistas y usuarios. Son una herramienta visual que todos pueden entender fácilmente, incluso sin conocimientos técnicos. Como 5. Ayudan a automatizar decisiones dentro de los sistemas. Estas tablas de decisión pueden transformar directamente en reglas programadas, facilitando el trabajo de los desarrolladores. Además, las tablas de decisión del sistema son más confiables y fáciles de mantener, ya que si una regla cambia, solo se actualiza la tabla y no en múltiples lugares del código. ¿Cómo desarrollar una tabla de decisión? Para crear una tabla de decisión correctamente hay que seguir varios pasos en orden. El primer paso es identificar todas las condiciones. Este se debe instalar todas las preguntas o factores que influyen en la decisión. Por ejemplo, el cliente frecuente, tiene saldo pendiente, el monto de compra supera cierto límite. Como 2, determinar las acciones posibles. Esto define las respuestas o actividades que el sistema puede realizar. Por ejemplo, dar descuento, aprobar, rechazar o solicitar más información. Como 3,
combinaciones de condiciones y acciones para formar reglas. Perdón. Aquí se construye la tabla. Quiere decir que cada columna representa una combinación específica de condiciones y la acción correspondiente. Como 4, tenemos simplificar las tablas. En esta se eliminan las reglas duplicadas o los casos imposibles. Esto permite que una tabla sea más compacta y clara y funcional. Como 5, tenemos validar la tabla con los usuarios expertos. Esto es importante ya que revisa la tabla con las personas que conocen las reglas del negocio para asegurarse que todas las combinaciones sean correctas y complejas. Estos procesos garantizan que la tabla dé una decisión muy útil y precisa y coherente con la realidad del sistema. Como ejemplo práctico, imaginemos que tenemos una tienda. Quiere decir que se aplica o no descuento a sus clientes. Las condiciones podrían ser si el cliente es frecuente, si llega a comprarnos frecuentemente o si el monto de las compras supera más de 5.000 empiras. Bueno, en estas las acciones posibles serían dar un 10% de descuento a los clientes o dar un 5% de descuento o no dar descuento. Las tablas de decisión también mostrarán las combinaciones posibles entre dos condiciones. Por ejemplo, si el cliente es frecuente, como les decía, y compra más de 5.000, se les daría un 10% de descuento. Si el cliente es frecuente pero no supera los 5.000 empiras, le podríamos dar el 5% de descuento. Ya si el cliente no es frecuente y compra más de 5%, le podríamos dar un 5% porque está comprando arriba de los 5.000. Y si no cumple ninguna, no se le da descuento. Como podemos ver, esta es una sola tabla que toma todas las decisiones posibles, sin confusiones ni omisiones. Como conclusión, tenemos un pequeño resumen que dice que las tablas de decisión son una herramienta muy valiosa dentro del análisis y diseño del sistema, ya que esto permite representar de manera coherente todas las estructuras de las reglas del negocio y ayuda a los analistas a tomar decisiones precisas, claras y coherentes. Y la estructura es muy ordenada por sus ventajas y su método de desarrollo las convierte en una base sólida para crear sistemas más confiables y organizados. Gracias a las tablas de decisión, todos los analistas y programadores pueden trabajar junto con su comprensión compartida o cómo se debe comportarse un sistema ante diferentes situaciones. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y licenciada aquí presente. Mi nombre es Denis Antonio Peña y le vengo a hablar un poco sobre los árboles de decisión. Vamos a seguir. Un árbol de decisión es una herramienta que se utiliza para representar de forma clara y ordenada los diferentes, bueno, mejor dicho, las diferentes decisiones que se pueden tener y tomar dentro de un proceso. Se llama árbol porque tiene una raíz que es el punto de inicio de la decisión y de ahí van saliendo las ramas que representan las posibles respuestas o caminos según las condiciones que se tomen, o mejor dicho, que se cumplan. Aunque se llama árbol, no es que se va a dibujar un árbol normal, ¿va? Sino que se dibuja de forma horizontal, empezando desde la izquierda con las condiciones principales y extendiéndose a la derecha con las diferentes opciones y resultados. Los árboles de decisión son muy útiles, más que todo para ordenar, cuando hay muchas condiciones o pasos que se deben seguir en un orden específico, ya que permiten visualizar el proceso completo y entender qué acciones corresponden a cada situación. Como podemos ver ahorita, eh, la empresa de Aerolíneas eh, ayuda a determinar, más que todo ella, cuántas millas de crédito obtiene las personas por cada viaje, según ciertas las condiciones, ¿verdad? Y pues el proceso funciona así. Primero, si el viaje es de menos de 500 millas, automáticamente se le asignarán
500 millas de crédito extra. Luego, si el vuelo, o sea, este ya es otra condición, si el vuelo llega a ser un sábado, las millas se multiplican por 2. Otra condición, pues sería que los martes se multiplican, pero solo por 1.2, 1.5, nada más. Además, si el pasajero hizo 9 viajes o más en el mismo mes, las millas se le multiplican, no importa el día, no importa el día. Finalmente, si la persona reservó en línea, se le agregarán 100 millas extra. El árbol de decisión de este caso muestra claramente todas estas opciones y los caminos posibles dependiendo de las opciones que cada usuario tome. Esto facilita más que todo el trabajo para los analistas y para el sistema, ya que cada paso que se hace son menos, o sea, no hay tanta confusión. ¿Cómo podemos dibujar un árbol de decisión? Pues para dibujar un árbol de decisión se necesitan varias cositas. Más que todo que es identificar las condiciones que afectan las decisiones, ordenarlas lógicamente de la más general a la más específica, representar las condiciones con círculos y las acciones con cuadrados y seguir las ramas hasta llegar a un resultado final o acción, mejor dicho, que se debe ejecutar. Por ejemplo, que este sería un ejemplo más físico, o mejor dicho, que se puede ver mejor, de la tienda del departamentos. Es un árbol de decisión que se puede mostrar cómo cambia el proceso de pago, dependiendo del cliente cómo pague, si paga con cheque o paga con tarjeta. Así el analista puede visualizar todas las posibilidades, perdón, y garantizar que no haya errores a pasos o pasos fatales. Como se puede ver en la figura 9.14, muestra cómo se construye y cómo funciona lo que es un árbol de decisión. Este árbol representa un proceso de decisión dentro de una tienda departamental, lo que estaba comentando, donde analizan las condiciones de una venta para decidir qué acción se debe tomar según la forma de pago y el monto de compra. A continuación, les voy a explicar un poquito sobre ese árbol de decisiones que podemos ver aquí abajo. Vamos a ver, aquí está. Si la persona paga menos de 500 y paga con cheque, al completar la venta, después, o sea, se completa la venta después de verificar la firma de la persona. Y si paga con tarjeta, completar la venta no requiere la firma, pues. Si el cliente paga con mayor o igual a lo que le pide con cheque, llaman al supervisor para la aprobación. Y si paga, Hola, buenas tardes compañeros, maestro aquí presente, mi nombre es Arvin. A mí me toca hablar sobre el tema de cómo elegir una decisión, cómo elegir una técnica de análisis de decisiones estructuradas. Como punto número uno, ¿qué es una técnica de análisis estructurada? Esta es una técnica de análisis de decisión que nos permite un método sistemático, ordenado, eh, que nos ayuda a utilizar y evaluar alternativas analizando la información y seleccionar una mejor opción en base a la información posible para ayuda de nosotros. ¿En qué se basa esto? Estas se basan en técnicas que ayudan a reducir la incertidumbre y organizarlas, el pensamiento y toma de decisiones racionales justificadas utilizando herramientas como en este caso
Como punto número uno tenemos la herramienta del uso de español estructurado. Esta se utiliza cuando haya situaciones u acciones muy repetitivas. La comunicación de los usuarios finales sea muy importante, ya que nosotros dependemos de la decisión del usuario final, del proceso en el que el usuario nos indica qué es lo que quiere, cómo lo quiere, en ese sentido. Punto número dos, las tablas de decisiones. Estas se usan y se encuentran en combinaciones complejas de condiciones y acciones de regla. Se requiere un método que evita de manera efectiva las comunicaciones posibles, eh, redundancias y contradicciones de las mismas. Como punto número 3 tenemos los árboles de decisión. Estas se usan cuando la secuencia o condiciones y acciones sean críticas. No todas las condiciones se verán relevantes para todas las acciones que las planificaciones. Este, como podemos concluir en este tema, es que la complejidad de los problemas juega un papel importante en el sentido de nosotros, con muchas variables, independencias complejas y puede requerir técnicas avanzadas para el análisis, que en breve la veremos. Ahora voy a hablar sobre las ventajas y las posibles desventajas que tenemos en este tema. Como punto número uno tenemos la calidad y la organización de un pensamiento. ¿Qué nos indica esto? Que a nosotros nos permite des- descomponer un problema complejo en partes simples y comprensible, hacerlo comprensible para uno. Número dos, tomar en cuenta varios criterios. No solo se basa en el factor del costo, sino que esto también nos ayuda en calidad, tiempo, en el riesgo y el impacto que puede tener. Facilitan la comparación y alternativas. Esta es una de las técnicas de estructuradas como matrices o de decisión, de los árboles de decisión, que esto nos ayuda a visualizar fácilmente cuál opción es la mejor para nosotros. Mejoran la objetividad. Esto nos quiere decir que reduce la influencia en opciones basándose en los datos y los criterios que ya teníamos de antes. Por eso la información es claramente importante. Las desventajas pueden ser difíciles de aplicar en decisiones muy emocionales y políticas. Esto quiere decir que la recopilación de datos, la definición de criterios y la aplicación de la misma técnica puede ser más lento que decidir utili- utilitamente. Como punto número dos, puede volverse muy complejas al tomar una teoría de decisión de bajo riesgo. Necesita muchos cálculos, tanto de software como personas especializadas. El otro punto sería, depende de la calidad de información. Ok, y esto nos quiere decir que, como ya antes, nosotros dependemos mucho de la información. Si los datos o los criterios están mal definidos, eh, el resultado será erróneo, poco confiable, este, y no nos serviría de nada. Como punto número 3 tenemos las técnicas de análisis de decisión estructuradas. Estas técnicas de decisión estructuradas son útiles para el uso y toma de decisiones informadas, justificadas, pero
Depende de contar de buenos datos, tiempo y en la calidad de los criterios. Voy a definir brevemente cada uno de los criterios. Como punto número uno tenemos el árbol de decisión. Ok, este representa alternativas posibles y consecuencias en forma de ramas. Permite una visualización del camino más conveniente. Ok, en este podría decir, un ejemplo claro es decidir si invertir en un proyecto o una empresa considerando ganancias o posibles pérdidas. Ok, punto número dos, matriz de decisión, matriz ponderada. Ok, estas se listan, en estas se listan en alternativas, en filas y en criterio de columna. Cada criterio tiene un peso y se calcula una puntuación total al final. Como ejemplo para este, puedo poner elegir entre proveedores según su costo, calidad y el tiempo de una entrega en lo que se tarda. Análisis multicrítico. En esta nos dice que divide un problema muy complejo en niveles jerárquicos, objetivos, críticos y de alternativas. Compara cada criterio con pares para determinar una importancia mayor para nosotros. Como punto número 3 tenemos el análisis de FODA. Como dice FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Evalúa los factores internos y externos antes de decidir. Ejemplo, analiza una empresa si está lista para lanzar un nuevo producto. Como dije anteriormente, analiza los factores. Análisis costo-beneficio. Ya lo dice la misma, vamos a analizar qué costos y beneficios nos puede dar ciertos eh, frente a los costos de cada alternativa. Entonces, un ejemplo puede ser decidir si conviene comprar o alquilar maquinaria. Ok, como último punto está el análisis de riesgos, costos y beneficios. Estudia cómo cambian los resultados y las variables en los datos o escenarios. Ok, este podría dar un ejemplo de que evaluar qué pasa si suben los costos o bajan el uso de las ventas. Como conclusión del tema, está en que el análisis de sistemas requiere una descripción clara y muy precisa, estructurada, que forman un sistema en este capítulo que se presentan como español estructurado, tablas de decisiones, árboles de decisiones, que nos permiten documentar, representar de manera lógica y ordenada las operaciones alternativas en nuestro sistema. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.